Buenas noches. En el programa de hoy les vamos a hablar de unos auténticos supervivientes. Vamos a entrar en empresas gallegas que han conseguido sortear una crisis que se ha llevado por delante gran parte del tejido industrial de la comunidad. Lo han conseguido elaborando productos punteros. ¿Saben que en Galicia se fabrican piezas para Airbus, los parques infantiles más internacionales o los contenedores más inteligentes? Estas empresas decidieron diferenciarse y han triunfado. Hoy nos van a revelar el secreto de su éxito. Hoy, en Informe en V, Made in Galicia. De este taller salen piezas que van al cielo. Y de este despacho, las órdenes. Estamos en Coasa, una empresa clave en el sector de la aeronáutica desde 2001. Nos dedicamos a la fabricación de componentes y pequeñas aeroestructuras en material compuesto, composite, cuyo material principal es la fibra de carbono en su diferente morfología. Nuestras piezas fundamentalmente van destinadas a partes móviles del avión, puertas del tren de aterrizaje, pero también al empenaje trasero del avión. Pero, ¿alguna vez han pensado cómo se fabrican las piezas de un avión? Y a día de hoy hacemos piezas desde muy simples, de fibra de vidrio, de un tamaño equivalente puede ser a un folio, hasta piezas de 12 metros estructurales, como pueden ser los cajones de torsión de los estabilizadores. Aquí es el primer punto donde llega la materia prima. La materia prima del material compuesto tiene la particularidad que hay que almacenarla a 20 grados bajo cero. Estos materiales vienen impregnados en una resina. Esa resina, si está a temperatura ambiente, pues el proceso de reacción se acelera y en cuestión de una semana, 2 semanas, ese material ya no sería válido, caducaría. Simplemente es muy grande, tiene unas estanterías móviles para que puedan pasar las carretillas y posicionar el material en cada una de las posiciones correspondientes, y aquí tendríamos el material almacenado. El segundo paso está en una sala limpia. Esto significa que la zona está libre de partículas y a una presión determinada. Es una norma de uno de sus clientes fundamentales, el gigante Airbus. Atravesamos, como digo, 2 años de ciertas dificultades que afortunadamente fueron superadas. Fue superada esta fase por la consecución de un contrato importante, que es a día de hoy nuestro paquete fundamental de trabajo, que es la fabricación de las puertas del tren de aterrizaje del Airbus 330-340 en exclusiva mundial, ¿no? Este lugar parece un taller textil, y es que por increíble que parezca, las piezas de una aeronave comienzan siendo una tela. Lo importante en la parte de corte es poder aprovechar de forma óptima el material. Para eso tenemos que intentar posicionar el mayor número de patrones por unidad de superficie. Cuidado, la tela no podemos aprovecharla de cualquier forma, tenemos que respetar las orientaciones. Es otro de los aspectos importantes del proceso de corte. O sea, la orientación de la tela es un factor determinante que en función de la dirección de las fibras, las piezas tendrán más o menos resistencia. Por eso es algo que ya está preestablecido. Después del corte hay que empezar a darle forma. Esto es un moldeo, un proceso artesanal, como podéis ver, en contra de lo que pueda parecer en aeronáutica, ¿no? Que la gente se imagina una línea de montaje más al estilo clásico de los automóviles, pues veis que tiene una componente artesanal muy importante. Y veis en el techo hay una serie de proyectores que es una ayuda para el proceso de moldeo. Su función es proyectar una silueta con un rayo láser sobre el útil de moldeo, lo que facilita la posición de los patrones sobre ese propio útil. Fabricamos en torno a 3.500 piezas al mes, con lo cual el volumen anual está en torno a 35.000, 40.000 piezas. Ese es aproximadamente el volumen de fabricación. Nuestro volumen de facturación el año pasado superó los 42 millones de euros y este año esperamos mantener ese nivel de facturación y mantener la plantilla en los 350 empleados. Las piezas se introducen en unas bolsas para someterlas a un proceso de vacío. Compactan lo que siguen siendo telas. Si os fijáis, esta pieza está compuesta por unas capas de carbono en contacto con el utillaje y luego lo que veis ahí son núcleos de nomes y vidrio. Son 2 materiales diferentes que lo que conseguimos con esto es dar mucha rigidez a la pieza con un peso muy ligero. De aquí se pasa a la zona donde se endurece la resina de la pieza. Esta especie de hornos se llaman autoclaves. Entonces se trata de garantizar que las piezas están sometidas a un ciclo que está ya estipulado para garantizar el curado de la pieza. Entonces aquí garantizamos eso, o sea, vemos que en todo momento
todas las piezas han llegado a la temperatura de consigna, permanecen en esa temperatura el tiempo que nos dice la norma y con lo cual garantizamos el curado de las mismas. El único paso que nos queda aquí es retirarla de este molde para que pase a la fase de recanteo. Entonces ahora mismo lo que están preparando es la retirada de la pieza para limpiar el útil y que pueda volver a continuar con el proceso de moldeo fabricando la siguiente pieza. Es la cola del avión, la parte vertical, esto es lo primero que se ve. Solo falta la inspección geométrica de resistencia, en definitiva certificar que la pieza es perfecta. Se hace de forma visual a través de rayos X o incluso de ultrasonidos. Esta es una pieza que corresponde a un helicóptero, es el cono de cola de un helicóptero, Eurocopter. Otra tipología de piezas que podéis ver es una piel. Esta pieza pertenece al programa Embraer y esta es la que veíamos antes, que estaba sin desmoldear, que corresponde al borde de ataque del estabilizador vertical de otro modelo de Embraer. Las piezas ya están listas. Las más simples se hacen en una semana. Las más complicadas, en 2 meses. Es lo que sucede con esta puerta. Es la hoja que encierra el tren de aterrizaje de un avión. Y aunque parezca un proceso de altura, tiene un aspecto imprescindible: los operarios. Las personas tienen mucho que decir. Es un proceso artesanal, pero como decía, también industrializado en el sentido en que es repetitivo. La palabra galopín, en gallego, se refiere a un chaval inquieto, muy travieso, pero que actúa sin maldad. Ese es el nombre escogido para una empresa con más de 30 años de experiencia en la mejora de los espacios públicos, áreas de juego para niños y de ejercicio para personas mayores que desde Galicia se diseñan para el mercado nacional e internacional. La integración con el paisaje y el empleo de materiales respetuosos con el medio ambiente es primordial. Uno de nuestros valores fundamentales es lo que nosotros llamamos la biofilia, que es este amor por la naturaleza, ¿no? Por el entorno en el que hacemos una intervención, y lo que intentamos siempre pues que todas las intervenciones, tanto por su color, su diseño, sus formas, estén integradas y no sean pues algo digamos un poco pegado. El 60% de la fabricación de galopín se queda en España y el 40% es exportación. Entonces, estamos exportando a 14 países y este año comenzamos a exportar en 3 países más, lo que era 17. Esos 3 países nuevos son Holanda, Reino Unido y Suiza. Y como ves, son países europeos que ya tienen un estándar de calidad alto y que estamos compitiendo con marcas muy establecidas en cada uno de los países. Y tenemos una filial en Dubái, y desde allí se está comercializando para los países árabes y los países asiáticos. Y lo que es Europa, Norte de África, países del Magreb y Sudamérica se gestiona directamente desde aquí, desde Cerceda. Un tobogán que se va a los países del Magreb o a Asia no puede ir en acero inoxidable porque se calienta tanto que los niños se quemarían, ¿no? Y lleva otro tipo de materiales. Y, por ejemplo, en África pues los colores gustan muchísimo, ¿no? La variedad de colores, etcétera, etcétera, es algo muy apreciado. Sin embargo, en un país nórdico, pues a lo mejor un arquitecto busca más temas minimalistas, muchísimo más de líneas limpias, que visualmente no sean tan pesados, ¿no? En efecto, tal y como apunta Belén, en esto de los parques infantiles hay modas. Los gustos cambian en cada país al que llegan sus productos. De la mano de Pablo, nos adentramos en el proceso de producción. ¿Cómo nace un juego infantil? Las vías pueden ser varias, ¿no? Puede ser una demanda que se detecte en el mercado, puede ser una exigencia de un cliente para un proyecto particular, puede ser una idea que se te ocurra, una iniciativa tuya que creas que pueda tener un hueco en ese mercado y la lleves a cabo. En este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo es una petición de un cliente en concreto, de un ayuntamiento del norte, que nos
que tiene una edificación medieval, un castillo, y quiere hacer algo alegórico a ese elemento, ¿no? Entonces nos dicen de hacer un juego infantil inspirado en ese elemento, que aparte tiene un faro integrado y con un tobogán, bueno, una serie de requisitos por parte de ellos. Entonces empezamos a trabajar y lo que primero que hacemos es pues, una primera idea y hacer unos bocetos para que realmente a ver si realmente encaja con la idea que tiene el cliente, ¿no? En la fábrica se da forma a las diferentes piezas que en conjunto compondrán un parque en un colegio o en un área de recreo en una ciudad. Los empleados remachan estas barreras y todo queda apilado para el empaquetado final. Pero antes está la informática. Un programa en 3D se encarga de que el diseño original se despiece en planos industriales para poder así empezar la producción en serie. Aquí se modela cada elemento por separado. Por ejemplo, la parte más significativa de este juego pues puede ser el tobogán. Es un tobogán íntegramente hecho en inoxidable, formado por chapa a la que se vira, se suelda y se le da la forma que deseas, ¿no? Una vez está modelado todo está perfectamente ensamblado. De aquí se extraen también todo lo que son los planos de fabricación. Desarrollo en chapa para cortar después en la máquina que corresponda de una de las secciones, ¿no? En este caso sería uno de estos codos que se sueldan con diferentes angulaciones. Se sirve un formato kit con sus instrucciones de montaje, ¿no? Donde se especifican los pasos a seguir para montar el elemento y se manda todo desmontado. Hay ciertos elementos que para facilitarle al montador se mandan preensamblados, ¿no? Pero siempre un poco el compromiso entre el tamaño del bulto a enviar y el facilitarle lo máximo posible al montador final, ¿no? Una vez obtenidas las certificaciones y homologaciones, llega el momento de someter a un prototipo a prueba de usos reales. Es el paso previo a su salida al mercado. Este es la unidad cero, digamos, que aparte de servirnos como prototipo, se utilizó en todos los ensayos para la certificación, para conseguir la certificación según la EN 1176 que hablábamos antes. Se instala, se hacen todos los ensayos pertinentes de carga, de sondas, que no haya ningún atrapamiento, que no haya aristas cortantes, y al mismo tiempo se utiliza, pues eso, se pone en el showroom y se utiliza para el tema de primeros catálogos, mientras que no hay ningún elemento instalado en ningún parque, ¿no? Conocido con detalle el proceso de producción, visitamos los departamentos más innovadores de Galopin. Además de toboganes y superficies a distinto nivel, en sus parques se ofrecen otras opciones de juego. Soy David Regueira y soy el responsable de redes de Galopin Parques. Para llegar a un juego completamente definido necesitas muchas horas de desarrollo. Y hay cálculos estructurales, de hecho, una colaboración con la Universidad de La Coruña y bueno, hay mucho trabajo detrás para poder saber la longitud exacta de cada tramo de cuerda y después plasmarlo en un documento que te permita fabricarlo en serie. Se pueden cambiar los colores de la cuerda, se pueden meter cauchos, trepas y otros elementos. Tenemos unas sondas que tienen que pasar todas por el medio, no puede haber atrapamientos. Enriquecer la experiencia de juego de los niños puede hacerse, además de con las redes que prepara David, con figuras que aporten un toque diferente al espacio. En el departamento de polímetros trabaja Marcos. Él mismo nos explica cómo se pueden crear infinitos personajes. Es una zona experimental, ¿vale?, en la que estamos desarrollando pues, elementos bastante sencillos. Esto lo que hace es enriquecer pues, ya los juegos propios o el propio parque, ¿no? Aquí lo que hacemos es parque público y entonces pues, bueno, son elementos que son para niños bastante pequeños, ¿no?, de edades pues, entre 7 y 14 años. Esto es concretamente para gente más pequeña, pero bueno, enriquecen la zona de juegos. Son elementos decorativos. Lo primero que hacemos es desarrollar una maqueta y luego lo que hacemos es, de un volumen de poliestireno, nos vamos a este elemento, por ejemplo, que es una pieza bastante sencilla.
Por ejemplo, la jirafa que está allí, esa es parte también de una pieza de poliestireno como esta, o el conejo, que ya está en su fase final. Le daremos ahora un acabado de resina para prepararlo para el molde y fabricarlo en un hormigón polimérico que fabricamos aquí, que también es de desarrollo propio de este taller. Desarrollamos incluso la mezcla del polímero en la que se van a acabar, porque normalmente se desarrollarían en un hormigón, pero son muy pesados para el transporte. Si los queremos destinar a cualquier otro país, pues a Alemania o Sudamérica, una pieza de estas rondaría los 400 o los 500 kilos, es un muerto considerable. Sin embargo, con el hormigón polimérico esta pieza no superaría los 50 kilos. Es igual de resistente, más ligero y bueno, ya si es más ligero ya es, vamos, un gran avance, ¿no? Todo para las empresas gallegas es ambiente industrial. Esta es la oficina diaria de 3 jóvenes científicos que lo dejaron todo por su pasión: el mar y las algas. Eu chamome Alberto Sánchez de Toca, estamos apañando algas para levar a nosa nave e comezar a facer as conservas. Son algas un pouco específicas, son comuns en Galiza, pero se utilizan sobre todo na cociña xaponesa. Aquí empezan a integrarse no que é a nova cociña ou en pratos tradicionais incluso. A tempada comeza máis ou menos en marzo a abril, a tempada boa, e acaba máis ou menos co calor. En agosto ou setembro acabase xeralmente as algas, a estación boa. De feito, agora empezan a crecer de epífitos, e xa é máis traballoso limpalas e seleccionalas. Ellos son el todo de una empresa cuyo proyecto empezó hace 3 años. Mar de Ardora lleva del mar a la cocina las algas de nuestras costas. Es temprano en Ares y vamos a vivir con ellos el proceso completo de recogida y producción. Isto é o wakame, unha das algas que estamos apañando hoxe. É unha alga que non é autóctona aquí de Galicia, vende de Xapón, non? Fixeronse unhas probas de cultivo fai anos e acabou estendéndose por toda a costa. Unha alga que permiten recoller sen límite polo feito de que é unha especie autóctona. É invasora, pero non é moi agresiva. Estaba moi valorada culinariamente, non? Para facer conservas, en restauración. Xapón é unha alga que leva usándose séculos. Isto é un cacho do kombu, é a laminaria acroleuca. Esta tamén hai unha especie parecida en Xapón, por eso o nome de kombu, un nome xaponés. Utilízase bastante, sobre todo para facer caldos ou para acompañantes, non? Esta chamase Disea carnosa, non? Isto utilizan sobre todo os cociñeiros para espesar caldos, non? Solta como unha especie de xel, non? Que facilita o poder darlle espesor aos caldos. O problema destes algas que daqui a un mes, máis ou menos, ou se collen a moita profundidade ou desaparecen. Hoy el mar no se lo está poniendo fácil. Normalmente cortan las algas en la orilla. La marea está demasiado alta, por lo que a Sergio no le queda más remedio que buscarla sumergido. Collelas vivas, porque as de orilla xeralmente están mortas, poden levar un día ou poden levar semanas. Entón están degradándose, sabe? Como se colles unha verdura corta, xa tes 15 días na neveira ou fora, non? Nos as apañamos en fresco e procesamos en fresco. De feito, hoxe iremos para a nave, lavarémola, seleccionarémola e xa se elaboran as conservas, as latas. Alberto y Óscar preparan todo lo necesario antes de que Sergio salga a la superficie. Rellenan bidones de agua de mar para conservar las algas en el mejor estado posible. O planteamento empresarial é facer cultivos a medio e longo prazo, non? Agora mesmo, con por a funcionar a empresa, cheganos de abondo. Después de más de 1 hora, Sergio sale del agua con una red cargada de algas. Las ha recogido bajo el mar de forma meticulosa. É curiosa a xente, si, só ir a preguntar. Hoxe hai pouca xente porque é temprano, pero xeralmente cando hai un pouco máis de movimento, sobre todo en verán, sí que a xente ven a preguntar que facemos, que andamos apañando, e un pouco curiosidade, non?
Acabamos de apañar as algas, pechamos todo e tiramos para a nave, para a ortigueira. A auga é para lavalas e para que se conserven. Aquí co fresco da auga manteñen un pouco a temperatura, sobre todo se que fai moito calor. En Ortigueira, en una pequeña nave, tiene su centro de operaciones Mar de Ardora. Las mismas 3 personas que las recogieron en nuestras costas las procesan casi al momento. Vivimos nun mundo científico, un mundo un pouco enfocado a eso, a investigación, o I+D, pois buscando alternativas ao que nos gusta, que son as algas e o que realmente sabemos facer, pois decidimos montar este proxecto e fomentar o uso dun recurso que é un potencial increíble en Galicia e que realmente non se está empregando o suficiente un recurso como o dormido, non? O que pasa que é difícil pola mentalidade, é difícil por un pouquiño aquí, pois somos un pouquiño descoñecidos, sempre hai medo, pero bueno, de feito nos vamos un pouquiño, aquí hai xente, entra moi ben a cociña de deseño, pero bueno, digamos que entramos moi ben incluso fora de Galicia, moito mellor que en Galicia. O primeiro que se fai é perseguir a trazabilidade, lotear ou pesar as algas e lotealas. Despois gárdanse na cámara de conservación e a posteriori vanse sacando e lavando. Sí, hai que seleccionar bastante. Ou se hai pouco, entón é bastante rápido, pero sí. Canto menos desperfectos teñan, mellor. Sobre todo porque fermentan e poden fastidiarte o resto das algas. Se traballásemos a moita demanda, traballamos un pouco así, o louco, moito mecanizado, non eres capaces de cribar todas esas zonas. Unha pequena zona mala pode provocar que este fermentada, que haxa un índice moi alto de bacterias, de carga bacteriana, co cal eses tempos de estilizado non te van a chegar. Eso como se pode facer soamente? Unha a unha, collendo a man, como podes ver aí, limpando unha a unha, sacando as zonas, cribando a man. Moito tempo, sí, pero unha calidade por encima un poquillo do que hai. Hoy han recogido unos 20 kilos de algas, pero han tenido días de más de 400. Unha vez que se lava todo, se selecciona, comeza o procesado, que se pasaría ás mesas de traballo. O que facemos é retirarle o nervo central este. Sí, para quedarse coa lámina. Iríanse cortando, facendo as latas. Envasándose, pechándoas, e logo se esterilizarían no autoclave. Mais ou menos o proceso que facemos é manual para intentar non danar o que é a alga, que sexa moito máis selectivo e máis cuidadoso coa materia prima. É un pouco utópico o noso planteamento por agora, pero creemos que se dá unha calidade distinta e un cuidado moito mellor ao produto final. Que gañamos con isto? Gañamos calidade organoléctrica, os aromas, os sabores, moito máis potentes, gañamos calidade textural. Por que? Porque non se rompen as paredes celulares, non se traballa un produto conxelado, non se esteriliza a altas cantidades porque as algas se recollen somente en zonas moi limpas. Una lata de este producto tan inmediato ronda los 4 euros, €1 por encima de sus competidores, pero ya han tenido el beneplácito de clientes y grandes cocineros. Para as algas, a xente, a primeira idea que se ven á cabeza é, por exemplo, unha cociña de alto standing, unha cociña de deseño. Sí que é verdade que casa moi ben ali porque teñen moitísimas posibilidades. Nos insistimos no uso porque as algas saben a marisco, poden ter diferentes texturas, diferentes sabores, diferentes connotaciones. Por exemplo, o wakame, das nosas latas, a xente recorda os berberechos. Por exemplo, a codium ten un sabor a percebe, que de feito temos en exclusiva nos esa lata, e a xente se sorprende. Parece que envasamos percebes, non? Se lla das a calquera xente na súa casa que poda facer unha sopa con leituga de mar, é increíble, parece que leva marisco. Te empezan a facer un pedido de Londres, te empezan a facer algún pedido a nivel europeo, porque mandas a unha mostra, bueno, tamén te fai ilusión. Eso, ou en restaurantes que te meten en carta, está funcionando moi ben, te meten en carta, que te metan en carta é algo moi importante porque empezas a mover certas cantidades, entón, bueno, tamén algunha semana non se vende nada, entón
te decaes un pouco, pero a seguinte pois igual se vende pois o dobre, chámame louco, din, pero ti estás tolo, xa non lo dicían as nosas aboas cando nos metimos nesto, pero rapaz, vas ir a por Arjaso, pero se eso se bota no campo para cercar as leiras. Este es el BAMTAC. Lo usa el ejército español, pero también los ejércitos de otros países. Comenzó a fabricarse en serie en el año 98. Actualmente supone el 60% de las ventas de Eurovesa, una empresa compostelana que acaba de estrenar planta de ensamblaje en Valga, muy cerca del origen de toda esta historia. La empresa se creó en el año 1981, un año difícil porque estamos en plena crisis económica también, pero se detectó por parte de los fundadores una necesidad para disponer de unos camiones todoterreno un poco mayores de lo que se fabricaba en aquel momento para usos agrícolas, forestales, y ya pensando también en una posible aplicación para temas de defensa, contra incendios, y ya pensando en abarcar todo el mercado nacional y después, posteriormente, salir a los mercados internacionales. Se empezaron a fabricar los primeros camiones en el año 1983, después de acabar las instalaciones que teníamos originalmente en el Tambre, y a partir del año 84 ya empezamos a vender contra incendios, al Ministerio de Defensa. Empezaron a aparecer aplicaciones industriales, fundamentalmente pequeños nichos de mercado en los que nuestros camiones tenían cabida. Camiones útiles para varios sectores, desde lo forestal a lo militar. Ese es el motivo de que dentro de la nave apenas se pueda grabar. Son normas de seguridad que la empresa debe cumplir escrupulosamente. Al ser proveedores de administraciones públicas, evidentemente tenemos que cumplir una serie de normativas, especialmente con defensa, son normativas muy específicas, pero también tenemos que cumplir las normativas del Ministerio de Industria porque son vehículos que van a ser matriculados y van a circular por la vía normal como un vehículo convencional. Entonces, al final, la carga normativa asociada a la definición técnica del vehículo es muy elevada. También trabajar con las administraciones públicas nos condiciona en las entregas, porque evidentemente tenemos que entregar dentro del ejercicio presupuestario correspondiente. Entonces, normalmente tenemos más carga de trabajo para administraciones públicas en la segunda mitad del año que en la primera mitad del año. Como complemento, en la primera mitad del año es normalmente donde concentramos la carga más importante de proyectos y de vehículos para exportación. Hemos llegado a sitios en los que probablemente hace muchos años no pensábamos que habríamos llegado, ¿no? Ahora tenemos buenos clientes en Extremo Oriente, Singapur, Malasia, Indonesia, son clientes nuestros ya, en Medio Oriente también, estamos trabajando bastante. En Latinoamérica, en el Cono Sur, por ejemplo, todos los vehículos que hay contra incendios forestales en Argentina los hemos hecho nosotros, prácticamente todos. En fin, ahora estamos en más de 25 países, de 4 continentes diferentes. Una asignatura que tenemos pendiente es estabilizar nuestros proyectos de exportación en Latinoamérica. Realmente es difícil, son mercados con poder adquisitivo relativamente bajo. Europa es un mercado muy complejo para nosotros porque, primero, hay mucha más competencia, hay más fabricantes dentro de Europa y segundo, por lo que decíamos antes, la carga normativa y de homologación para cada uno de los países en Europa es mucho más elevada que la que podemos encontrar en otros mercados de exportación. Sí que hemos hecho cosas interesantes tanto con el norte de África como en África subsahariana, pero de forma bastante puntual. Objetivamente son para nosotros un potencial usuario, pero políticamente son muy inestables y después presupuestariamente muchas veces también tienen dificultades. Cada país, cada cliente tiene sus necesidades y a ellas hay que saber adaptarse. Es un proceso complejo en el que lo fundamental es la flexibilidad. Prestaciones, adaptación a la normativa, usos y costumbres y adaptación a la aplicación final del propio vehículo son los tres vectores que nosotros con los que tenemos que jugar para definir un producto que realmente sea una solución a medida para cada uno de los clientes. La parte más importante, como decía antes, es el diseño de la solución a medida del cliente, que eso hay que hacerlo en el departamento técnico. La puesta en producción de este vehículo va a depender del departamento de compras y del departamento de logística hasta que tenemos las piezas y a partir de ahí ya es ese proceso que decíamos.
de ensamblaje. Hay dos partes fundamentales en el proceso. Una es todo lo que es la base del vehículo, que es donde va el motor, la caja de cambios, los ejes, las ruedas, y otro que es la carrocería. Entonces siguen procesos paralelos hasta que en un determinado momento, obviamente, hay que integrar la carrocería sobre el vehículo. Estamos hablando de un tiempo de unas 200 horas, 200 a 300 horas de trabajo directo en planta. Es decir, en un par de semanas, 2-3 semanas, el vehículo estaría listo para ser entregado al cliente, para ser enviado. Urovesa genera entre 100 y 200 puestos de trabajo, dependiendo de la cantidad de pedidos y el volumen de producción. Por cada uno de sus empleos directos se generan 4 en el entorno. Seguimos, digamos, con la dificultad normal de que tenemos que hacer muchas gestiones en Madrid y ahora mismo pues, existe muchas veces el problema de las conexiones de vuelo, etcétera, pero no existe una dificultad asociada a estar ubicados en Galicia. Intentamos tener proveedores muy cercanos y muy flexibles. La carrocería del vehículo se fabrica en Lugo o en Vigo, prácticamente toda la soportería del chasis se fabrica en el entorno de Santiago o prácticamente en las provincias de La Coruña y de Pontevedra. Y solamente las piezas más importantes que no se fabrican en España vienen de importación. Prácticamente todo lo demás es fabricado en un entorno muy próximo. Es el resultado de más de 30 años de proyecto industrial con un objetivo claro: expandirse por todo el mundo, desde Galicia. Empezamos en Santiago porque en aquel momento, en el año 81, había un proceso de descentralización de la administración y Santiago podía ser una buena ciudad en el sentido de que íbamos a tener una administración de la comunidad autónoma muy cerquita. Era una ciudad que nos planteaba mucha estabilidad en la plantilla porque tenía en aquel momento lo que era la Universidad Central de Galicia. Y porque era la única que tenía un aeropuerto en Galicia en condiciones. Probablemente hoy, si nos replanteásemos la ubicación, estaríamos en un entorno más industrial como Vigo o La Coruña, pero realmente, al ser un producto, lo que decía antes, con bastante valor añadido, los costes logísticos, siendo importantes, no son la clave. La clave más importante son las personas, el know-how que tenemos en las personas. Es realmente lo que más nos ayuda a no plantearnos movernos a otro sitio. En este edificio tienen su sede varias empresas. Una de ellas es Formato Verde. Nació en el 2001, como explican sus fundadores, gracias a la inconsciencia de dos chavales ourensanos que decidieron apostar por las posibilidades del interior gallego. Los dos somos de Orense y bueno, estábamos aquí, comenzamos aquí, nos empezó a ir bien, relativamente bien la empresa al cabo de 3 o 4 años y bueno, fuimos un poco víctimas ya nos obligó a quedarnos. Sí es cierto que tienes más dificultades para estar en Orense, tienes más dificultades para encontrar proveedores, tienes más dificultades para encontrar talento, pero también se puede hacer, o sea, yo creo que donde nos tenemos que fijar todos es en Zara, como desde Arteixo es capaz de dominar el mundo, ¿no? Empezamos haciendo contenedores soterrados, los que vemos en la mayor parte de las ciudades de Galicia. Debido a la crisis tuvimos que hacer una reestructuración porque bueno, era un producto muy ligado al sector inmobiliario, a los fondos europeos, al desarrollo urbanístico, se paró, nos cayó la facturación un 80% y comenzamos a hacer contenedores de superficie, que son más baratos, más funcionales. Así nació Big Bin, un revolucionario contenedor que ha dado paso al Small Bin e incluso a una gama soterrada. Su diseño va más allá de la mera estética y por eso recibió el galardón de platino del Premio Internacional A de Diseño. El planteamiento fue hacer una gama de contenedores mucho más amable, con un aspecto mucho más doméstico, eso por un lado, y por otro, hacer un contenedor de un nivel de calidad muy superior, con una gran robustez que haga que también la vejez del producto no se quede solo en el momento de la instalación, sino que a lo largo del tiempo siga ofreciendo una buena imagen y a la vez genere
un ahorro en costes de mantenimiento del ayuntamiento. Se pueden usar perfectamente sin pedal, lo que ahorra un montón de costes de mantenimiento, ¿vale? Y de costes en la compra, porque las tapas pesan muy poquito, ¿vale? Las tapas pesan menos de 1 kilo para levantarlas, ves que las estoy levantando con un dedo, y además baja muy despacio, con lo cual no te proyectan el aire a la cara al usuario, ¿vale? Con lo cual la experiencia de uso es mucho mejor. Somos una empresa de conocimiento, diseñamos productos y lo que hacemos es aprovechar el tejido industrial que existe en Galicia para buscar proveedores específicos de cada una de las piezas de nuestros productos. Por ejemplo, aquí en este producto, todos estos productos están íntegramente fabricados en Galicia. Tenemos proveedores pues desde Boiro, Viveiro, Sada o Ourense o Pontevedra. Esta fábrica trabaja para Formato Verde, se llama Rotogal y elabora algunas de las piezas que componen un contenedor. El diseño, al igual que en el ensamblaje final, es cosa de Formato Verde. Sin ese diseño, estas máquinas harían otra cosa. Cuando lo diseñamos, hay muchas piezas que acaban derivando en un molde que necesitamos producir para fabricar esa pieza. Formato Verde invierte en el diseño y compra el molde, que se hace a medida para nosotros, con nuestro diseño para fabricar nuestra pieza. Posteriormente nosotros contactamos con un proveedor especializado en ese proceso de fabricación, en este caso rotomoldeo, y ponemos en sus instalaciones nuestro molde. Y con ese molde nos fabrican las piezas que le contratemos. Un proceso que se repite en más fábricas gallegas, cada una especializada en una o varias partes del mismo contenedor. Hay retorno porque aquí hay mucho personal que está trabajando pues una buena parte del año exclusivamente para el producto que fabrica para Formato Verde. Es producto que nosotros vendemos en otras comunidades o que vendemos en el extranjero, pero el dinero acaba revirtiendo en nuestra comunidad. Del proveedor Rotogal en Boiro nos vamos a Formato Verde en Ourense. Las piezas ya han llegado a la nave de ensamblado. La verdad es que cuando empezamos a desarrollar un contenedor no fuimos plenamente conscientes de la cantidad de cositas en las que nos íbamos a tener que especializar. Lo hicimos bien o razonablemente bien y el contenedor enseguida ganó fama de ser un buen producto. ¿El contenedor es ese que se está montando ahí? Sí, este lo está montando Óscar. Este contenedor es para un pequeño pedido de mazarrón. Le falta todavía un poquito, ¿no? Sí, a este aún le falta. Sí, sí, nos acercamos. Fijaos, aquí justo alrededor de la zona de montaje del contenedor, la persona que lo monta tiene todas las piezas que lo van a integrar a su alcance de una manera rápida y ágil. Empezamos montando la cuba, si os fijáis allá al fondo hay una que está premontada, le montamos las estructuras metálicas, en paralelo, en un banco, en una mesa especial se monta lo que nosotros llamamos el cinturón, ¿vale? Con las tapas, los amortiguadores de la tapa de usuario, con todo, y en un momento posterior el cinturón se une con la cuba. Ya sabemos quién los hace, cómo se hacen y hasta dónde se hacen, pero lo que no sabemos aún es en qué lugares empezaron estos contenedores su andadura comercial. Comenzamos en Mazarrón, Murcia, y acto seguido fue en La Coruña, en el consorcio de las Mariñas. Todo lo que es, pues no me lo sé exactamente, pero es Oleiro, Sada, Arteixo, Abegondo, Mabegondo. Estamos muy agradecidos porque era un producto nuevo, fueron capaces de ver la diferencia técnica tan grande que había con lo anterior, porque realmente no es un contenedor que vaya solamente de diseño, sino sobre todo de robustez. Es un contenedor que, según nuestros cálculos, es capaz de ahorrar hasta un 30% los costes de mantenimiento a lo largo de 10 años. Todo el mundo se da cuenta rápidamente que con una inversión que supone el 1,5% de la contrata de basuras es capaz de renovar toda la imagen de la ciudad y capaz de motivar a la gente y de darle valor al servicio, que hasta ahora es un servicio bastante denostado. Gijón, Burgos, Salamanca, Almería ya han hecho la prueba, pero parece que el mercado gallego se resiste. Actualmente yo creo que tenemos en Galicia, tenemos en Las Mariñas y tenemos en Soutomayor, que acabamos de suministrar, y con implantaciones masivas solamente esos 2 puntos. Después tenemos unidades de muestra, por ejemplo en Portonovo, o tenemos en Lugo también. De Galicia solo no puedes vivir,
Y de España, pues bueno, sí puedes vivir, pero estás en una crisis tan fuerte, tan profunda, que hace que las cosas vayan muy lentas. Entonces no te queda otra que tratar de exportar. Desgraciadamente vamos a un ritmo mucho menor del esperado. Recientemente hemos instalado en Arabia Saudí unos autocompactadores soterrados, pero no es este producto exactamente, otro que nos estamos mostrando aquí. Y estamos trabajando en muchos países latinoamericanos. Formato verde ha llegado también a Marsella o Estambul, pero no a Ourense, el lugar en el que diseñan y culminan la producción. En su caso se cumple a rajatabla eso de que nadie es profeta en su tierra. Por eso la pregunta es obligada. ¿Alguna vez pensaron en irse? Buena pregunta. En algún momento se te pasa por la cabeza, sí. Pero yo creo que entre el día a día, que no te permite también pensar demasiado en estrategia, el ver que también que es posible hacer cosas desde aquí, es decir, hoy también con internet, teléfonos móviles, o sea, puedes estar en cualquier parte. Y realmente, pues, en Galicia existe un tejido industrial suficientemente amplio y variado como para poder fabricar cualquier producto. Estas empresas no suelen aparecer en las listas de las más punteras de Galicia, pero sí que han encontrado su nicho de mercado. Sea a base de artesanía, de innovación o de tecnología, han catapultado a Galicia al resto del mundo. Unas facturan miles de euros y las otras millones, pero todo lo han conseguido a base de talento de la tierra. Así nos vamos. El próximo fin de semana, un nuevo Informe en V.